Buenas noches, estimadas y estimados auditores. Después de una semana de receso, producto de la indisposición de uno de los panelistas cuyo nombre no desclasificaremos, El COVID. se desclasificó solo. Retornamos a nuestra nutrida agenda para dar cumplimiento con el compromiso con nuestra audiencia enorme que tenemos en el canal de YouTube. Esta semana, buenas noches, don Cristian Tejeda, don Rodrigo Lagos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Para qué lo voy a reiterar? Aquí estamos encerrados. ¿Quién sabe hasta qué crónica? Y encerrados además bajo una nube tóxica de neblina y humo, ¿no? Con emergencia ambiental esta noche en Osorno. Sí. Así que con un poquito de frío, tratando de contener el humo que sale a la atmósfera. Uf. Pero Cristian no está con chora y yo lo veo que está con traje de baño, parece, con polera veraniega, manga corta. Yo no sé qué ves tú, pero prefiero no meterme en los ojos de mi jefe. La sangre es caliente de Tejeda. Sí. Bueno, colegas, esta semana dispara Cristian Tejeda. Cristian Tejeda nos invitó a discutir a propósito de un, digamos ya, antiguo artículo, no sé, de mediados de marzo, de Naomi Klein, a propósito de la relación entre coronavirus y doctrina del shock. Cristian Tejeda, introdúcenos en la materia y gana tiempo hablando. Eso. Primero decir que, bueno, o sea, toda la obra de la periodista y activista Naomi Klein, que yo creo que ya es mundialmente conocida, es una obra, ¿no es cierto?, bastante, no sé, rica en datos, ¿no? Me parece que obras como Monólogo, ¿no es cierto?, o la doctrina del shock son realmente extensos, ¿no es cierto?, trabajos de calidad periodística, ¿no? Y Naomi Klein por eso se ha hecho conocido mundialmente. Y bueno, Naomi Klein, ¿no es cierto?, hace poco tuvo una entrevista que apareció en distintos lados, ¿no? Y claro, no me gustaría hablar directamente sobre la entrevista en sí, ¿no? Sino que me gustaría plantearle, a partir, ¿no es cierto?, de dos preguntas que le hacen a Naomi Klein, algo que un problema de fondo, ¿no? Que me parece que va directo al hueso, ¿no?, de una temática que quizás es la más importante, ¿no?, o por lo menos para mí, la más importante cuando uno se hace una pregunta por la política, ¿no?, hoy en los tiempos contemporáneos. Dice Naomi Klein, ¿no es cierto?, el entrevistador dice: empecemos con lo básico. ¿Qué es el capitalismo del desastre? ¿Cuál es su relación con la doctrina del shock? ¿No? Y hay que decir que eso es un término que acuña Naomi Klein que es bastante prolífico, ¿no?, hablar de capitalismo del desastre. Y ella dice: la forma en que define el capitalismo del desastre es muy sencilla. Describe la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de la crisis a gran escala. La especulación de los desastres y de la guerra no es un concepto nuevo, pero realmente se profundiza bajo la administración de Bush después del 11 de septiembre, cuando la administración declaró este tipo de crisis de seguridad interminable y simultáneamente la privatizó y la externalizó. Esto incluyó el estado de seguridad nacional y privatizado, así como la invasión y ocupación privatizada de Irak y Afganistán, ¿no? Y podría decirse, bueno, que Chile también, ¿no es cierto?, es parte de lo que Naomi Klein, bueno, lo que sucedió en el 73, ¿no es cierto?, es parte de la doctrina del shock, ¿no? La doctrina del shock es la estrategia política de utilizar la crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan a todos los demás. En momentos de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en los que están en el poder. Quitamos un poco los ojos de la pelota en momentos de crisis. Y luego de eso está la pregunta que tiene relación, ¿no es cierto?, con el COVID, ¿no? Dice, la pregunta es: en este momento tenemos múltiples crisis en curso, una pandemia,
la falta de infraestructura para manejarla y el colapso del mercado de valores. ¿Puede esbozar, Naomi Klein, usted, ¿no es cierto?, cómo encaja cada uno de estos componentes en el esquema que esboza en la doctrina del shock? El shock es realmente el propio virus, ¿no? Y ha sido manejado de una manera que maximiza la confusión y minimiza la protección. No creo que eso sea conspiración, es solo la forma en que el gobierno de EU y Trump han manejado completamente mal esta crisis. Trump hasta ahora ha tratado esto no como una crisis de salud pública, sino como una crisis de percepción y un problema potencial para su reelección. Todo esto que aparece acá, ¿no es cierto?, me suscita conversar de lo siguiente, ¿no? Ya que estamos en las crónicas del encierro, ¿no? El problema del capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, el problema del capitalismo actual nos pone en la siguiente coyuntura, ¿no? Y yo creo que todos en alguna medida, porque es conversación, no sé si tan diaria, pero sí es una conversación recurrente, ¿no? O sea, podemos salir de este encierro, ¿no es cierto?, globalizado, de este encierro, ¿no es cierto?, en alguna medida, no sé si forzado, ¿no?, pero también podemos ocupar la palabra forzado. Forzado en que nos tiene, ¿no es cierto?, imbuido el capitalismo, ¿no es cierto?, o el neoliberalismo mundializado, global. Esa es la pregunta que les quiero sugerir a partir, ¿no es cierto?, del texto de Naomi Klein. Pensando que, ¿no es cierto?, el COVID, algunos dicen, ¿no es cierto?, que simplemente, ¿no es cierto?, el COVID es en este momento una pandemia, ¿no? Pero ¿será que también podemos, ¿no es cierto?, como muchos lo hacen, poner, ¿no es cierto?, el registro del COVID dentro del discurso, ¿no es cierto?, de este neoliberalismo, ¿no?, y de la sobreproducción y la sobreexplotación que se produce por el mismo capitalismo? Esa es la pregunta que les planteo, estimados colegas. Está buena. Hay una... Hoy en la radio salió una entrevista, o más bien un llamado de un auditor que señalaba que estaba preocupada por una fila que estaba haciendo en un servicio público y, y ella había interpelado a una persona para que guardara la distancia social. Y ante la insistencia de esa distancia, respecto a esa distancia, la señora que no quería mantenerla, al parecer, por lo que señalaba la persona, le señala, oye, pero si esto es solamente un tema de política. Eso le dijo la señora a la persona que le interpeló. Oye, Rodrigo, y antes de que continúe, porque me faltó una cola, ¿no es cierto?, de que también hay que agregarla, ¿no es cierto?, en la conversación, y esta cola es la siguiente, ¿no es cierto?, que también es una pregunta que yo creo que es muy cotidiana. Aparte del sistema capitalista, ¿no es cierto?, neoliberal que hoy existe, ¿existe alguna alternativa posible? Porque se habla mucho hoy, ¿no es cierto?, de las alternativas, ¿no? Y se hace la pregunta, ¿y cuál es tu alternativa? Y todos quedan de alguna manera en babia, ¿no? Disculpa por haberte interrumpido, pero también No, yo creo que es parte importante de la discusión. y más que la respuesta, fíjense que creo que fue criticada por la señora, que no le gustó la respuesta que le dieron, que esto era pura política. Más bien me pareció interesante que quien le respondía podía explicitar que el aspecto político de esta pandemia que estamos viviendo está presente. Entonces, esto que tú señalas en términos de lo que señala Klein, en términos de que estaríamos en una potencial o estamos en una situación donde determinadas políticas se instauran como política de shock justamente para instaurar determinadas recetas ya conocidas, tiene si ustedes quieren, una percepción bien presente, creo que en toda la gente, ¿no? O sea, hoy día empezó a repartirse la caja de alimentación de parte del gobierno, 2 millones de raciones. El tema está en que a veces uno se pone suspicaz en términos de cómo finalmente esto seguramente está saliendo de algún proveedor en particular que está sobándose las manitos por la cantidad de recursos que va a poder obtener Bueno, a un premio, claro, a un precio que desconocemos y que en definitiva les va a permitir mantener ese privilegio de proveedor
de alimentos, ¿no? Entonces, el tema también del financiamiento a los, ¿cómo que se llama? A los laboratorios para el tema de las vacunas. Yo creo que ahí hay un tema que tú lo puedes percibir como bien presente en términos de que efectivamente esto no deja de tener esa lectura en clave política y que de algún modo el capitalismo parece ser que reacciona tan rápidamente que logra conectar inmediatamente como el mismo virus a determinados elementos del organismo para poder mutar y volverse parte de él, ¿no? Es como una sensación así preliminar que suscita la lectura de Klein, ¿no? Está buena la metáfora del capitalismo como virus. A mí me pareció un artículo no tan novedoso como otras cosas que le había leído a ella. Creo que situemos también el texto, es un texto de divulgación masiva, digamos, es una revista, incluso una versión reescrita. Remasterizada. No, o sea, sí, un poco como media parafraseada. Fue la que tú nos mandaste también, Cristian, de la tercera, creo. Que dice lo mismo, solo que parafraseada por algún editor, algún otro periodista que se arrogaba la autoría de la crónica, digamos. Pero en definitiva era la Naomi Klein, era esta entrevista. A mí no me pareció tan novedosa porque en definitiva esta tesis es una tesis antigua ya, que se viene manejando desde distintos desastres. Recuerdo un ejercicio que me parece que lo tocamos alguna vez en nuestro programa del bueno, el malo y el feo, a propósito de lo que había pasado con las escuelas rurales post-terremoto, ¿no? Y se había hecho una cartografía comparada entre lo que había pasado en la zona esta donde fue el terremoto en Estados Unidos, el huracán Katrina en Estados Unidos, y las consecuencias que tuvo de cierre de todas las escuelas que resultaban económicamente una molestia, digamos, para la administración pública, y que ese modelo había sido también implementado en Chile post-terremoto, que justamente después del terremoto del 2010, una colega de la Católica de Valparaíso, la Carmen Gloria Núñez, junto con su equipo, logró cartografiar, digamos, una serie de escuelas que fueron cerradas como consecuencia directa, escuelas rurales, como consecuencia directa del terremoto. Y más o menos es como la misma lógica de la doctrina del shock que nos plantea aquí la Naomi Klein. Bueno, dicho eso, es un artículo interesante, por supuesto, y la tesis es absolutamente legítima, pero las preguntas que hace Tejeda a mí me resultan súper interesantes. Primero, uno podría preguntarse, ¿desde cuándo estamos encerrados? Claro, porque el COVID aparentemente genera la sensación física, ¿no es cierto?, del encierro, y genera la reflexión también de que finalmente el capitalismo como que está tan agarradito, como dice Lagos, ¿no? Que pareciera también ser la metáfora del encierro, que de ahí no podemos salir. Entonces, una pregunta que no hace Tejeda y que yo creo que también sería pertinente hacer es, bueno, ¿desde cuándo ocurre eso? Porque si empezamos a revisar la historia del capitalismo, resulta que el capitalismo no siempre ha sido como es ahora. Es decir, el capitalismo también se ha ido perfeccionando, ¿no? Ha ido generando los dispositivos, las vías de escape, así como las vías de contención, como los mecanismos para poder reproducirse, como una especie de superestructura, ¿no? Es decir, como que de alguna manera va generando condiciones. Por lo tanto, si es así, probablemente no desde siempre estuvimos en esta condición. Yo tengo la impresión de que una de las fases iniciales donde se produce este encierro tiene que ver básicamente con el postcolonialismo, es decir, con la época después de los imperios coloniales, digamos, finales del 1600, más o menos cuando empieza a sentarse las bases de toda la onda del capitalismo industrial. Hay un momento donde esta cuestión se globaliza.
y al momento de poder establecer la relación entre la producción y la moneda como moneda de cambio internacional, es decir, como mecanismo de diálogo con otras naciones, entonces ya comienza ahí a generar, a levantarse las paredes del encierro. La pregunta que a mí me resulta tal vez un poco tramposa es la segunda, es decir que, bueno, si estamos encerrados, entonces, ¿cómo desencerrarse? Tal vez digo que es tramposa porque justamente, por lo que decía, el capitalismo no siempre ha sido como es. Por lo tanto, se ha ido haciendo en la medida que se ha ido ejercitando. Por lo Claro, tanto, suponer que va a haber un sistema altamente ya definido, de tal manera de que podamos eliminar el capitalismo y podamos poner el otro sistema ya funcionando y operando, es súper injusto porque va a haber necesariamente que tender el beneficio del tiempo para que ese nuevo mecanismo, ese nuevo sistema o sistemas puedan ir también ajustándose a los distintos tiempos y a las distintas crisis que van a ir sucediendo. Me resulta tal vez un poco más ficcionador o ficcionante, no sé, la posibilidad de preguntarse, bueno, ¿bajo qué otro sistema se podría haber gestionado mejor una crisis como la del coronavirus? claro. ¿Cachai? Es que yo creo que por sí, O ¿no es cierto? sea, Ah, disculpa, te interrumpí. ¿Le das o le no, doy? no, dale, dale, dale. Yo ya dije lo que planteaba. No, Dale, dale, dale. yo digo que creo que por lo mismo en sí, ¿no es cierto? La pregunta, ¿no es cierto? Es interesante, ¿no? Porque si bien el capitalismo ha mutado, ¿no es cierto?, en distintas formas y estamos en la etapa actual que se identifica con el neoliberalismo, ¿no es cierto? Eh, es verdad que hacerse la pregunta por otro modo de producción, bueno, más luego, ¿no es cierto?, de la caída, ¿no es cierto?, de los socialismos, ¿no es cierto?, reales, como, es como quedar en babia, ¿no? O sea, porque muchos hoy bogan por un tipo de cambio, ¿no es cierto? Y creo que el COVID ha generado esa reflexión y ese sentimiento práctico, ¿no es cierto?, de que necesitamos una nueva manera, ¿no es cierto?, de cohabitar, ¿no es cierto?, el mundo, ¿no? Pero parece ser que la paradoja, El COVID lo que ha hecho ha sido subrayarlo, o sea, pero en claro, definitiva muchas voces han venido planteando hace mucho tiempo esto de la crisis del capitalismo, de la crisis claro. terminal incluso del capitalismo. ¿Y por qué es interesante, ¿no es cierto? Porque quizás lo mejor que ha tenido, lo mejor que ha, podemos decir en términos sociales, que ha tenido el capitalismo es es el estado de bienestar, ¿no es cierto? Que sigue finalmente siendo, ¿no es cierto?, estando parte del desarrollo capitalista, ¿no? Incluso, ¿no es cierto?, el escritor Petros Markaris, ¿no es cierto?, y muchos otros, ¿no es cierto?, han levantado la voz y dicen que la única vía de reforma social es redistribuir la riqueza, ¿no? Pero Claro. ¿de qué forma redistribuimos la riqueza? La distribuimos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de una socialdemocracia, porque es lo que tenemos posible, ¿no es cierto?, o la distribuimos a la forma, ¿no es cierto?, de realmente la aparición de un nuevo modelo o sistemas de producción. Pero a la vez también es interesante porque sabemos que el capitalismo tiene esa forma dúctil tan particular, ¿no es cierto?, de que aparecen fisuras dentro de, ¿no es cierto?, y es capaz de incorporarlas, ¿no? Quizás, oye, pero quizás ahí también hay un aspecto del capitalismo que es bien interesante, a diferencia de a lo mejor propuestas alternativas como lo que señalaba Cristian de los socialismos reales, ¿no? Y esa mutación del capitalismo quizás tiene que ver con procesos que no tienen que ver simplemente con aparataje teórico disponible para generar esas adecuaciones. Parece ser que cuando ocupábamos la metáfora del virus,
tiene que ver con una dimensión que se mueve en una esfera también diferente, ¿no? No es una máquina. El capitalismo ya no es maquinal, sino que es biológico, ¿no? Pasando datos, hay un bonito libro de Samir Amin, ¿no es cierto?, que se llama El virus liberal. Claro. Claro, y bueno, el mismo Nietzsche lo planteaba a su manera en términos de lo que era la humanidad en su totalidad, pero creo que ese aspecto también es interesante porque la búsqueda de una alternativa al capitalismo no pasa por sencillamente el diseño racional de un nuevo modelo de producción o de redistribución, sino que tiene que ver con aspectos mucho más sutiles, si tú quieres, que la cultura de algún modo podía producir, pero no la tenemos del todo disponible para un ejercicio inmediato o para una operación inmediata y rápida, ¿no? O sea, sí, yo creo que de eso también explica por qué hemos hablado de la crisis del capitalismo desde hace, o sea, Pero desde a lo mejor mucho tiempo. a lo mejor hay que descentrar el tema y no pensar en que el capitalismo es el problema, sino que el capitalismo es el síntoma, ¿no? Puede ser. Porque, claro, si tú colocas en la balanza al capitalismo versus los socialismos reales, finalmente igual hay un paradigma que los contiene a ambos, ¿no? Y a lo mejor la situación, lo que hay que hacer es que hay que tratar de pensar fuera de ese contenedor. Y la posibilidad de pensar fuera de ese contenedor es una posibilidad que también opera sobre la base de romper un poco con la modernidad, de romper un poco con Occidente, de romper un poco con los paradigmas constitutivos de aquello que es la razón que está detrás del capitalismo, ¿no? Y en ese sentido, no sé, lo hemos conversado y discutido en otros capítulos, creo, pero miradas como la de Arturo Escobar, por ejemplo, que de alguna manera se preocupan históricamente de ir desmontando, o Edward Said, de ir desmontando los mecanismos y las estrategias en que se van construyendo ciertos aparentes consensos que se nos instalan, ¿no? Como la idea de Oriente en Orientalismo de Said, o la idea de desarrollo en el texto de la invención del desarrollo de Escobar, son mecanismos que de alguna manera insisten en que si nos concentramos mucho en el capitalismo, perdemos de vista el contenedor del capitalismo, ¿no? ¿Mm? Interesante, ¿no? Lo que nos plantea, estimado Martín, ¿no? Pero no logro digerirlo en cuanto a qué te refieres con el contenedor del capitalismo, ¿no? Bueno, algo así como una racionalidad. Claro, la razón que hay detrás del capitalismo, es decir, Es como que yo, la razón fundante, seminal, ¿no? Desde donde surge y hacia dónde ¿Cuál sería esa intenta. razón fundante y señal? es que ahí está Yo la tengo que, trampa, po, weón. yo No, es que yo tengo, creo que, sí, pero déjame plantear, o sea, yo creo que justamente no es una razón, porque una razón podríamos decodificarla relativamente fácil. Ese intento lo hizo la escuela de Frankfurt, por ejemplo, por nombrar algunos, y lo han hecho otros más. pero Pero parece, dentro de la modernidad, lo hizo dentro de la razón moderna. La Ya, escuela de Frankfurt no salió de la razón moderna. El marxismo no está fuera de la razón moderna, ¿no? ya. Por lo tanto, la posibilidad de pensar una relación otra entre los individuos, a lo mejor hay que pensarla justamente, no sé, con este mismo personaje del Bruno Latour, ¿no? Cuando nos invita a entender las relaciones también entre humanos y no humanos, ya rompe de alguna manera también con esta razón moderna, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando del universo del ser humano, del hombre como el centro de las relaciones, sino que estamos hablando de una cuestión distinta. Y tengo la impresión de que por ahí ya va un poco generando, sobre todo cuando otro de los síntomas, como el cambio climático, ya nos acelera rápidamente la cuestión a que este contenedor empieza a trizarse, ¿no? Y si empieza a trizarse, por lo tanto, hay que empezar a mirar afuera del contenedor. Pero creo, ¿sabes? Te entiendo ahora de mejor manera, pero me parece interesante porque yo creo que es
es una pregunta que más común de lo que uno piensa, no es una pregunta solamente, ¿no es cierto?, de intelectuales, es la pregunta, ¿no es cierto?, por si realmente hay la posibilidad y la potencia, ¿no es cierto?, de generar algo nuevo, ¿no? De generar algo que nos permita, ¿no es cierto?, salir de estas relaciones, ¿no? ¿Y qué sería aquello, ¿no? O algo Porque si viejo. bien podemos remitirnos, por ejemplo, podríamos remitir al pensamiento indígena, ¿no? Podríamos remitir, como tú dices, al pensamiento indígena y sus particularidades, ¿no? El descentramiento del hombre, ¿no es cierto? Pero Podríamos eso es remitir algunos... como una vuelta al pasado, como una especie de vuelta al estado, a un estado que también se ha descrito en filosofía, ¿no? El estado, Pero creo que no es eso estado de necesariamente. inocencia, ¿no? Igual es Pero, medio dudoso, weón. pero es que esa es la tesis, ¿no es cierto? Esa es la tesis de los bárbaros y los civilizados, ¿no? Sabemos Bueno, quiénes son los bárbaros en este caso y quiénes son los civilizados, ¿no? es que Pero que ahí es donde importa cuando decimos razón, decimos mundo indígena. ¿Qué es eso, po? ¿A qué nos estamos refiriendo? No ¿a qué? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos una razón no occidental o un mundo indígena? ¿Qué mundo indígena estamos? ¿Qué tenemos en mente, en definitiva? Porque finalmente Pero ahí... sigue siendo una invitación tramposa la que tú planteas, po. No, no, Porque, ¿por qué razón hay que tener una respuesta frente a esa pregunta si yo tengo la impresión de que en el diagnóstico todavía no estamos de acuerdo? Porque partimos la conversación discutiendo a propósito del capitalismo. Y resulta que pongamos atención un rato a eso y veamos si que efectivamente compartimos el diagnóstico de que es el capitalismo lo que hay que transformar, cambiar, eliminar, suprimir o a mí me enrocar con gusta, alguna otra cosa. a mí me A lo gusta, mejor no. a mí, El planteamiento que hago es que para mí es intrascendente. Si es que en realidad detrás del capitalismo hay otra cosa que está conteniendo el capitalismo. Es como cuando, no sé, quieren cambiar a un presidente de la República porque es penca y colocan a otro que es igual de penca. Es decir, claro, el tema no es el actor, sino que hay de alguna manera un algo que, no sé, le llamo razón, un poco también como hereditario del lenguaje occidental, ¿cachai? O sea, si tuviera la capacidad de poder inventarle una palabra, a lo mejor le podríamos inventar una palabra distinta a razón. Pero en definitiva, como para poder entenderlo, hay una racionalidad, es ¿no? que ahí te das cuenta que no es tramposa la pregunta, porque a la larga te plantea justamente la necesidad de abordar el problema incluso en una reconceptualización de categorías que hoy día a lo mejor es disponible. Y en eso me parece interesante, fíjate, el planteamiento, en términos justamente de prever que quizás el foco es otro, que finalmente esto que le denominamos neoliberalismo, capitalismo, simplemente un velo que, que, que de algún modo se sostiene en unas categorías que todavía no las hemos podido ni siquiera decir, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso me parece más interesante que tratar de utilizar estos conceptos que tienen una carga además terriblemente que se circunscribe justamente a lo que estamos criticando, po. Razón, mundo indígena, es la misma cuestión nomás, po. O sea, podemos criticar a ambos conceptos como igualmente peligrosos en términos de cómo llegues a definirlos. Y creo Mira, que es mejor plantearte una búsqueda categorial que pudiese ser diferente. Imagínate lo que tú acabas de decir a propósito de lo que estabas citando. Una comprensión de las relaciones de los individuos más allá de la condición humana. Eso no es razón. Eso no es mundo indígena. Eso no es humanidad. Y eso me parece más interesante. no Ya. concuerdo para nada con eso. Y no pienso decir por qué, pero no concuerdo para nada. O sea, Eso sí. Pero cuéntanos por qué, po. no porque en la estadística voy ahí.
Pero mira, hay una investigación neurocientífica que señala que determinados mamíferos como los delfines, al parecer tendrían manifestaciones de lo que nosotros en términos biológicos y naturalistas también definimos como conciencia. O sea, ahí hay una tensión en términos de lo que significa pensar los sistemas de producción en una lógica en donde finalmente no todo está disponible para tu uso, porque hay una condición en la que probablemente tengas que situar a determinados animales en una lógica, o a todos los animales a lo mejor en una lógica que, que hoy día no está recogida por ninguna manera de interacción como las que tenemos con ellos, ¿no? A lo mejor. Sí, no sé. O sea, lo que pasa es que, claro, igual puedes forzar la cuestión y plantear de que lo humano, ¿cómo es? Lo humano demasiado humano. ¿Quién decía eso? Unamuno, ¿no? No, Nietzsche, ¿Ah? Nietzsche, humano Nietzsche. nació humano. Puede rápidamente descartar cualquier otro tipo de articulación, pero yo no me atrevería a decir que el mundo indígena no es humano, o sea, no está humanizado. Tampoco no, me nadie ha dicho eso. atrevería a, tampoco me Está humanizado, atrevería pues a, ese es el problema. tampoco me Es que, atrevería a decir que la posibilidad de discutir una relación entre lo humano y lo no humano, como la que plantea, por ejemplo, las cartografías planas del Bruno Latour, no operan bajo el paradigma de una cierta razón. Hay una cierta racionalidad para poder establecer ello. De hecho, esto mismo que nosotros estamos haciendo, estamos operando de alguna manera mediados, ¿no? Eh, eh, y hay una racionalidad detrás de eso. De hecho, la racionalidad que nos permite vernos es una racionalidad binaria, que es el 0 y el 1. Y si eso no es... no me vengan con cuestiones raras. Ahí te pasaste de tuerca. Igual que en tu definición de lo indígena como potencialmente algo no humano. O sea, no, es humano justamente No, por eso no eso. lo dije yo, lo dijiste tú. No, jamás he dicho eso. Por suerte lo estamos Retrocedamos. grabando. Por suerte lo estamos Justamente lo estamos grabando. grabando. Justamente porque lo estamos grabando, te lo vuelvo a repetir y te digo, el problema justamente de esas categorías es que siguen siendo humanas. Siguen siendo exactamente humanas con lo bueno y lo pésimo que tenemos, ¿cachai? Entonces, desde esa perspectiva, quizás el tema de la Pero ¿por qué relación, aspirar a categorías no humanas, weón? No entiendo eso. porque a lo mejor la categoría humana no es suficiente para dar cuenta de nuestra interacción como individuos de un ecosistema mucho mayor, donde no está solo el humano. Yo entiendo que Rodrigo se refiere, ¿no es cierto?, a la categoría, ¿no es cierto?, de lo antropocéntrico, ¿no? O sea, de A poner, ¿no ver, es cierto?, por ejemplo, sí. al hombre como centro, ¿no es cierto?, del humano y de lo mundial, ¿no? Que está, ¿no es cierto?, también añadido, ¿no es cierto?, a otras doctrinas, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, o sea, yo creo que una de las cosas relevantes, ¿no es cierto?, que tiene, volviendo, ¿no es cierto?, también un poco a la discusión, que tiene el pensamiento indígena, ¿no es cierto?, es que se comporta, ¿no es cierto?, como una alternativa, ¿no es cierto?, a una cierta mirada, a una cierta racionalidad, ¿no? Ahora, el problema que a mí me surge con esto y que siento que también estamos, no sé si los tres estamos hablando de distintas cosas, porque, bueno, la pregunta igual es bastante amplia y por eso surge esto, ¿no? Hablo sobre, yo creo que cuando sugiero la pregunta hablo sobre su potencia, digamos, potencia fáctica ahora, now, ¿me entiendes o no? De posicionarse como una alternativa. Y si se ha posicionado, ¿no? No hablo solamente de que sea una alternativa, por eso digo, yo creo que hay distintos discursos que se posicionan como alternativa, ¿no? El problema más grande para mí sí es que se posiciona, ¿no es cierto?, como un sistema de producción alternativo, ¿no? Para la conformación de un nuevo mundo. Y eso es lo que yo no veo, ¿me entiendes? ¿No? Porque siendo una mirada, ¿no es cierto? No sé si teórica, hablar de teórica, pero teórica y práctica, no sé si tiene las condiciones, ¿no es cierto?, para establecerse, ¿no es cierto?, como un contendor, ¿me entiendes o no?
que tenga visualización, que tenga fuerza hoy, ¿no? De hecho, también me parece que el problema, ¿no es cierto?, de si tú lo contextualizas, ¿no es cierto?, el problema de Chile también es lo que hablábamos al comienzo, también, ¿no es cierto?, me parece interesante el tema por el hecho de que hoy mismo, ¿no es cierto?, y quizás desde el 18 de octubre y agudizado, como decía Martín, por el COVID, aparece, ¿no es cierto?, en el horizonte una gran cantidad de gente, ¿no es cierto?, y eso tú lo ves, ¿no es cierto?, por las publicaciones, por ejemplo, en tu Face, ¿no es cierto?, en las redes sociales, que boga, ¿me entiendes o no?, por un nuevo tipo de alternativa, pero cuando les decía, cuando vas a la voz, por ejemplo, de Pedro Marcaris, que dice, la única vía de reformas sociales es redistribuir la riqueza. Y creo que eso nos suena conocido, ¿no? Redistribuir la riqueza. Pero lo que me parece interesante, redistribuir la riqueza, ¿de qué forma, no es cierto? Redistribuir, ¿no es cierto?, de la manera en que lo hizo el Estado de Bienestar, ¿no es cierto?, que luego de su, ¿no es cierto?, luego precisamente de la caída del socialismo, volvió, ¿no es cierto?, a lo que es el capitalismo salvaje, ¿no? Y que también yo agregaría al capitalismo salvaje de Naomi Klein, ¿no es cierto?, la idea de un gran historiador que es Ferdinand Braudel, ¿no? Porque él precisamente se pregunta si en realidad hay, bueno, no sé si él se pregunta, pero sí coloquialmente la gente, ¿no es cierto?, suele poner como sinonimia capitalismo y mercado, ¿no? Lo que es un falso problema, porque claro. Braudel nos dice, existe el mercado, este mercado público donde tú vas a comprar, ¿no es cierto? Existe otro mercado medio que a lo mejor podemos identificar con el mundo de las pymes, no sé si esto es un juego que hago, no sé, Braudel no habla de eso, pero finalmente él dice el capitalismo contra el cual, ¿no es cierto?, estoy completamente en desacuerdo y se está en lucha, ¿no es cierto?, es un capitalismo, ¿no es cierto?, de los monopolios. Y yo pienso que precisamente ese es el Estado de Chile, ¿no? O sea, un monopolio, ¿no es cierto?, de la riqueza, un acopio de la riqueza que hoy yo creo que podemos identificar prácticamente, ¿no es cierto?, en ciertas familias. Uno al tiro, lo primero que le sugiere es un nombrecito, un apellido en la cabeza, ¿no? Es Luxic, ¿no? Y me refiero que a ese encuentro, a esa lucha, me refiero si hay, ¿no es cierto?, alternativas, porque de que las hay, ¿no es cierto?, pero que se visualicen, ¿no es cierto?, y que se identifiquen, ¿no es cierto?, con un número mayor, ¿no es cierto?, de colectividades, eso es lo que a mí me parece interesante, y que hoy, ¿no es cierto?, aunque la gente salga, que en el bosque, en la hormiga, ¿no es cierto?, la gente salga, ¿me entiendes o no?, a protestar por el hambre y por lo que está haciendo este gobierno en Chile, ¿no es cierto?, y también en otras partes, ¿no es cierto? Recuerden que antes del COVID estaba habiendo una ola, ¿no es cierto?, había una ola, ¿no es cierto?, de levantamientos, ¿no es cierto?, a nivel mundial que los vino, ¿no es cierto?, a aplacar, pues, y que eso ya genera las sospechas que son un poco, ¿no es cierto?, uno no sabe si están dentro de la órbita, ¿me entendés, no?, ¿cómo podríamos, de esta palabra que siempre se ocupa bueno, voy a hablar de lo ficticio, de lo real, si realmente ¿no es cierto?, el COVID es producto de un producto natural o un producto, ¿no es cierto?, voluntario que ha salido de un laboratorio, ¿me entiendes? Y empiezan a surgir estas cosas, ¿no? Pero me parece que a mí, por lo menos, la pregunta que yo nos planteaba era si fácticamente hoy existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de una forma, ¿no es cierto?, que venga a suplantar aquella que yo creo que a nivel de la micropolítica se dan formas de resistencia, ¿no? Pero, o sea, sí, llamémosla de resistencia, digamos, contra un sistema que es un poco más grande, lo que tú quieras, pero muchas veces también se dan de manera autónoma, sin necesidad de plantearse contra algo. Es decir, creo que el vínculo local, digamos, la relación, la mutua relación entre cercanos, entre vecinos, entre sujetos que comparten, digamos, o comparten o padecen, digamos, una cierta realidad, está plagada de alternativas al modelo, está plagada de alternativas a las cajitas de Piñera, digamos, de estas 2,5 millones de cajas
que le compraron a Cencosud o a quien sea, y que es una manera también de poder generar economía mentirosa. Entonces, claro, efectivamente yo tengo la impresión de que fácticamente hay una potencia que opera, que está operando de manera simultánea a cómo opera este sistema. Porque el sistema permite que existan y cuando no permite, se les escabullen. Es decir, el sistema tampoco logra controlarlo todo, a pesar de su voluntad panóptica, digamos, esta posibilidad de vigilancia permanente, eh, siempre se le va a escapar algo, porque la creatividad social es mucho más intensa, ¿no? Es decir, mira, lo que está pasando con DigiLive, este grupo de artistas, ¿no? Que están proyectando imágenes a propósito de ciertas situaciones sociales o políticas. Es imposible imaginarse el funcionamiento tecnológico de una instancia como esa fuera de la producción capitalista, ¿no? Están utilizando distintos software, están utilizando grandes maquinarias de proyección. El principal telón de fondo es normalmente un edificio que opera en una doble metáfora, es decir, como telón de fondo, efectivamente, pero también como el contratelón a quien se está un poco refiriendo a la cuestión. Entonces, uno podría decir, bueno, es una alternativa creativa, pero que de alguna manera también opera como una especie de elemento que va succionándole al capitalismo aquellas herramientas que le son útiles, ¿no? Y que, por lo tanto, a nivel tecnológico, sería un absurdo suponer que no lo hicieran, digamos. O sea, todos nosotros lo estamos haciendo. Ahora, lo que me parece también interesante es otro ejercicio que también ha pasado en estos días y que tiene que ver un poco como con el esfuerzo refundacional, ¿no? Que hay detrás de todas estas cuestiones y que es el esfuerzo de Ignacio Briones, creo que se llama el ministro de Hacienda, ¿no? Sí. Briones, Sí, sí, sí. cuando impulsa y propone su presupuesto base cero. Es decir, partir un presupuesto base cero significa un poco el planteamiento que hace Tejeda. Es decir, la posibilidad es una respuesta posible a la pregunta que hace Tejeda. Es decir, ¿hay alguna alternativa? Sí, pues partamos de cero, ¿no? Partamos de cero, borrón y cuenta nueva. Es decir, vamos a fijarnos, pero dada no la existe crisis, ese cero. o sea, ese cero no puede existir. No. Es como cuando se discutía a propósito de la nueva constitución, desde que se iba a empezar a discutir, ¿no? Se discutía justamente si íbamos a partir de cero, una página en blanco, ¿se acuerdan? Claro. Una hoja en blanco, ¿claro? Entonces, es como es la misma metáfora, el presupuesto base cero o la hoja en blanco. Son ambas equivalencias falaces porque hacen una traición a la historia, ¿no? Y no es posible construir una alternativa dándole la espalda a la historia. Y ese yo creo que es un mecanismo de poder aproximarse a una respuesta. ¿Tejeda se fue? Oye, no, está bien. ¿Sí? No, estamos aquí todos. Oye, bueno, vamos a ir cerrando. Vamos ya en los minutos que habíamos acordado. Creo que los planteamientos dejan un halo de no fácil instalación de un optimismo, hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que quizás por el lado donde apuntó Martín, creo que se vislumbran algunas luces en términos de esa resistencia o de esas iniciativas siempre mutantes, siempre diversas de la micropolítica, que en definitiva pueden de algún modo estimular ciertos procesos que de algún modo transformen en alguna medida ciertas maneras en las cuales se está desenrollando o desenvolviendo este sistema de producción que tenemos. Ante la pregunta gigante que suscita la consulta que nos hacía o que se hacía Cristian, obviamente no
yo creo que tiene unos ribetes que de momento siento que todavía se nos escapan. Así que yo creo que es interesante, pero finalmente este encierro de algún modo nos ha demostrado que el capitalismo es capaz de mutar todo lo que requiera Volver a para encerrarnos. justamente volver a estar en el mismo lugar. Estamos ahí mismo donde algunos se habían entusiasmado de que esto podría quebrar algo. Y estamos enriqueciendo a los que hemos enriquecido siempre y No, yo no colocando... comparto tanto esa conclusión, Sí, pero nuevamente no diré por qué. Ya. yo no. Cierra, Son Cristian. dos cosas antes, ¿no es cierto?, de cerrar. Una, ¿no es cierto?, que yo sé que como tú dices, ¿no es cierto?, la pregunta es tremendamente amplia, pero también la planteo porque creo que es una pregunta, ¿no es cierto?, en estos momentos bastante afectiva, ¿no? En un sentido de, ¿no es cierto?, de que hay mucha gente que se está haciendo esta pregunta precisamente por lo que estamos viviendo, por lo que hemos vivido el 18 de octubre, porque lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Entonces es una pregunta como afectiva, ¿no? O sea, ¿estamos haciendo algo mal como humanidad y debemos plantearnos un cambio? Yo creo que sí. Ahora, algo que me parece interesante, que es la segunda parte, ¿no es cierto?, y lo iba a decir, ¿no?, pero lo digo ahora resumidamente, que creo que es interesante, si bien, ¿no es cierto?, podemos decir sí o no a la alternativa, es interesante ver los efectos, ¿no es cierto?, de un capitalismo extractivista como el que existe en Chile, ¿no? Porque si bien decir capitalista es como hablar a nivel mundial, ya sabemos, estamos haciendo el juego pedagógico, ¿no? Pero tenemos distintos tipos de capitalismo y los efectos extractivistas en Chile, en la minería, ¿no es cierto?, a nivel forestal, y podemos nombrar un montón, ¿no es cierto?, de elementos, ¿no? ¿Hasta cuándo se sostienen esos efectos? Y ahí yo creo que es interesante, ¿hasta cuándo se sostienen, ¿no? Tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de sostener incluso, ¿no es cierto?, el capitalismo, el neoliberalismo que tenemos, su producción con un territorio devastado. Es ahí una pregunta interesante que a lo mejor encierra también una solución que está por pensarse. Eso Mad nomás. Max, weón. Mad Max. O sea, yo espero no tener ese escenario muy próximo. Yo Ya, creo pues, que ya amigo. existe, yo creo que ya existe en muchos territorios. Sí, ¿no? Desde luego, pero estamos hablando de of the world, como dicen. Around the world, como No, no. Claro. Ya, Pero pues, Bueno, compañeros, quedamos hasta gracias aquí. por la discusión. Quedamos hasta acá. Una duración más amable, ¿no? sí, claro. 47 minutos. Sí. Estamos. Nos Voy vemos la a próxima semana. que estén Nos muy vemos la próxima bien. semana. Que estén bien quienes nos Chau. escuchan y que estén bien ustedes, queridos compañeros. Un Cuídense. abrazo. Un Chau. abrazo. Chao. Adiós.